Hola, hola mis amigos de Aprende Redes en un clic. En esta oportunidad vamos a seguir con la sesión de El Profe a tu Aula y también vamos a estar enfocándonos en Necesito un líder. Recuerden que estas dos sesiones estamos haciendo un engranaje de ellas dos porque una se necesita con la otra. Bueno, aquí tenemos un líder que fue el que logró contactarme. Se llama Nelson. Nelson, quiero que te presentes, quiero que digas dónde viste la oferta, al igual que cómo promocionaste, cómo hablaste con tus amigos, qué les dijiste y bueno, finalmente, cómo llegaste hasta Aprender Redes en un clic. Entonces, te doy la palabra. Bueno, mi nombre es Nelson Álvarez. Yo estaba en Facebook cuando vi el anuncio de un compañero que compartió la página. Yo dije, bueno, voy a ver un poco más. Entré al canal en YouTube, me empecé a ver los videos y eso y me pareció bastante interesante. Entonces, yo dije, bueno, voy a proponerles a mis compañeros a ver si a ellos también les agrada la idea y mandamos nuestros datos a ver si podemos quedar y dar la clase. Y efectivamente yo les comenté y eso, y bueno, algunos me dijeron que no, pero los otros me dijeron que sí, y mandamos los datos y eso. Ok, Nelson, te quiero preguntar de qué parte de Latinoamérica te encuentras. Cuéntanos. Yo me encuentro en Colombia, en este momento en Barranquilla. Ok, listo. Entonces, nosotros acordamos, ya habiendo que yo los contacté y le dije, bueno, si están interesados, entonces vamos a pasar a la parte de la promoción. Te dije de qué tema es el que vamos a tratar. Todos estuvieron de acuerdo en que es el direccionamiento IPv4. Recuerden que este tipo de direccionamiento, o cuando se está aprendiendo lo que es el direccionamiento IPv4, ahí también entra el concepto de VLCM, lo que conocemos como subnetting. Es un poco difícil al estudiante en la parte del CCNA1 porque, bueno, es un tema nuevo, apenas se están familiarizando con todo esto de las redes y ustedes estuvieron de acuerdo. Entonces, ¿qué te parece si vamos a explicar un poco la metodología de cómo vamos a trabajar? Primero vamos a hacerlo un poco teórico práctico. Yo sé que hay unos que están conectados a través del smartphone. A través de un smartphone se puede controlar, yo dándole el control para que digitemos algunos comandos, pero bueno, la idea es que no nos consumamos el tiempo porque es una herramienta muy buena. Y aquellos que tienen un portátil o un equipo de mesa, yo les voy a dar el control de forma muy práctica, así que les sugiero que tengan de la mano un papel y lápiz, vayan copiando el comando, porque la idea es que primero yo haga, por así decirlo, o les instruya el comando de todo el proceso, cómo vamos a digitar en los diferentes dispositivos que vamos a aprender esos comandos para que funcione toda la topología. Y bueno, la idea es que ustedes repliquen esa información. O sea, no solo de que yo me sienta aquí y de la clase que se me duerman, por así decirlo, esa no es la idea. La idea es que estemos despiertos y que por favor, si yo hago una pregunta, o si tienen una pregunta, tienen una herramienta que se llama alzan la mano y bueno, hacemos la pregunta y que todos socialicemos. Entonces, esa es un poco la dinámica con la que vamos a estar trabajando y espero que les guste este primer capítulo de la primera temporada de Aprender de El Profe a tu Aula junto con Necesito un Líder. Entonces, ¿les parece si empezamos? Sí, está bien. Perfecto. Bien. Entonces, sería bueno de que ustedes ahí silencien para que únicamente escuchen lo que yo les doy, silencien en la aplicación, ahí podemos silenciar, que no se meta un ruido extraño y escuchen todo lo que tengo para ustedes. Bien, entonces vamos a compartir pantalla. Ahora únicamente nos vamos a centrar primero en la parte teórica. Bien, entonces confirme de que todos vean la pantalla. Sí, se ve la pantalla. Okay, bien, entonces tenemos el Profe a tu Aula, es la sesión de Aprende Redes en un clic. Vamos a ver un poco la introducción. Esto hace referencia al capítulo número 8 del currículo número 1.
es el que vamos a estar analizando. Entonces voy a leer textualmente qué es lo que se ve en ese capítulo y luego qué es lo que vamos a dar, porque no nos alcanza todo el tiempo para darlo. Sin embargo, en la descripción del video yo voy a dar el enlace para que ustedes puedan ver en este capítulo número 8, si no estoy mal, cuando realicé el CCNA 1, este currículo le dediqué alrededor de 10 horas. Son 10 horas de entrenamiento. Yo sé que quizás es mucho para un solo día, pero bueno, a medida que van avanzando ustedes en el CCNA lo van digiriendo y bueno, así van aprendiendo un poco más de la parte de IPv4 y con la nueva versión, en este caso la 5.0 que nos trae el CCNA, también incluyen parte de IPv6. Entonces, van a describir la estructura de una dirección IPv4, describir el propósito de la máscara de su red. Esto lo vamos a tener muy presente porque es parte de la explicación. Comparar las características y los usos de las direcciones IPv4. Hablamos de únicas, broadcast y múltiples. Comparar el uso del espacio de direcciones públicas y el espacio de direcciones privadas. Esto lo vamos a ver, esto se los tengo preparados para ustedes. Bueno, esta parte de IPv4 no vamos a entrar, sin embargo, es bueno que ustedes sepan que se da y que ustedes tienen que ser conscientes que en un futuro, o quizás ya ese futuro es un presente, vamos a migrar todo a IPv6. Entonces, explicar la necesidad del direccionamiento IPv6, describir las representaciones de una dirección IPv6, describir los tipos de direcciones de red de IPv6, configurar direcciones únicas globales. Bueno, aquí creo que se me escapó algo. Describir las direcciones múltiples. Esto no lo vamos a dar. Vamos a utilizar las utilidades ping y traceroute para probar conectividad en la red. Entonces, eso lo vamos a estar analizando y es lo que nos interesa. Bien, veamos un poco. Un segundo. Bien, entonces, tenemos dos grandes grupos de direcciones de IPv4. Tenemos las direcciones, si quieren vayan anotando, tomen nota. Sin embargo, yo esta presentación se la voy a enviar a su correo para que las tengan presentes. Entonces, tenemos dos grupos importantes en el direccionamiento IPv4. Tenemos lo que es la red privada y tenemos lo que es la red pública. Entonces, si vemos el gráfico, la red pública es la que abarca el Internet. Cómo nos comunicamos a través de Internet, todo eso es direccionamiento público. Y la red privada es la que encontramos nosotros en nuestras empresas. Por ejemplo, en una empresa en la cual nosotros estamos laborando, eso es una red privada y lo conocemos como una LAN. La traducción sería la red de área local. Entonces, la red de área local siempre son redes privadas. Ahora, digamos en el campus, en la universidad que ustedes se mueven, también es una LAN. Entonces, eso pertenece a una red privada. Entonces, esto lo deben de tener presente. Bueno, veamos un poco las clases de direcciones IP. Entonces, la primera columna tenemos clases de direcciones. Estas se dividen o se llaman de la siguiente forma. Tenemos las direcciones de clase A, las de clase B, las de clase C, las de clase D y las de clase E. Entonces, hay un rango de octetos. Entonces, nosotros vamos a trabajar con direcciones de 32 bits. Esto hace referencia a una dirección de IPv4. Entonces, esta dirección de 32 bits la vamos a dividir en 4 partes, lo que vamos a denominar decimal punteado. Entonces, cada parte corresponde a un byte y cada byte corresponde a 8 bits. Entonces, como yo les dije, cuando preparábamos todo para esta presentación de que fueran estudiando la conversión de binario a decimal, que era un byte, que era un bit, entonces creo que no estoy perdiendo mi tiempo cuando
quizás los que nos vean en toda Latinoamérica, parte de Estados Unidos y parte de Europa, estamos asumiendo de que ya ustedes tienen ese pleno conocimiento previo al que yo le dije, bueno, vayan estudiando para cuando vayamos a la presentación. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a ver el rango del primer octeto. En el primer octeto, este es el rango en el cual se van a mover las direcciones tanto privadas como públicas. Entonces, por ejemplo, si hay una dirección IP que comience con el número 1, por ejemplo, 1.0.0.0, eso es una dirección pública. Más adelante les voy a mostrar una dirección privada y por qué ahora mismo estoy diciendo que es una dirección pública. Entonces, todo lo que entre en este rango, en el primer octeto, eso entraría a funcionar como un direccionamiento en todo de clase A. Las de clase B van a empezar por 128 y van a terminar en 191. Las de clase C van a empezar en la 192 y van a terminar en la 223. Las de clase D van a iniciar en la 224 y van a terminar en la 239. Y las de clase E van a empezar en la 240 y van a terminar en la 255. Por lo general, lo que es clase D y clase E son experimentales. En realidad, esto en sus inicios, lo que decían toda la literatura de las redes era que los desarrolladores o quienes asignan estos números de direcciones en realidad lo utilizaban como para hacer pruebas, pero nunca se salían, por así decirlo, la parte pública, o no se utilizaba tampoco en la red privada, que fue la primera diapositiva que vimos. Nosotros única y exclusivamente nos vamos a mover en clase A, clase B y clase C. Cuando enseñamos esta parte de IPv4, siempre empezamos con las de clase C. ¿Por qué? Porque son las más fáciles. Porque una empresa con las de clase C, bueno, vamos a dejar eso ahí, un bit en octeto, estos serían nuestros bits. ¿Cuáles serían? La N, que significa la red, y la H, que significa el host. Un poco la nomenclatura que estamos viendo aquí en la diapositiva. Tenemos la máscara de su red. Vamos a ver más adelante qué es una máscara de su red y cómo es supremamente importante tener un IP y cómo va asociada a esa máscara de su red. Bien, veamos un poco el direccionamiento de IPv4 privado. Bueno, aquí entramos y ustedes dirán la diferencia entre las públicas y cuáles son las privadas. Lo que es público es lo que no está aquí presente. Lo que no está aquí presente es lo que es público. Entonces, eso espero que quede claro, que cuando es público hablamos de Internet. Entonces, de la parte de clase A, si queremos obtener direccionamiento privado, todas van a empezar con 10.0, y van a terminar en 10.255, 255, 255. O sea, todo lo que esté en este rango, estamos hablando de que es un direccionamiento privado y lo puedo utilizar en VLAN. Ya depende del diseño, si es una red muy pequeña, si es una red mediana o si es una red grande. Ahora, ¿cuánta cantidad de direcciones IP podemos utilizar en una dirección clase A? Estamos hablando de 16.777.214. O sea, estamos hablando de que utilizar una dirección de clase A para una empresa privada tiene que ser una empresa muy grande. Inclusive yo creería que ni siquiera se va a utilizar esa cantidad de direcciones, 16 millones. O sea que a cada host, llámese portátiles, llámese PC de mesa, llámese teléfonos, llámese impresoras, eso es lo que se denomina un host, un dispositivo final, se le debe asignar una dirección IP. Y yo no creería que en el mundo existe una LAN que se le pueda asignar esta cantidad de información. Sin embargo, esta cantidad de direccionamiento IP, sin embargo, se utiliza mucho. Pero bueno, esto es a materia informativa. Las de clase B
van a empezar con 172.16.0.0. Y terminan en la 172.31.255.255. ¿Cuántas cantidades de IP puede utilizar? 1.048.574. Eso es también algo muy grande. Digamos, los ISPs lo utilizan mucho, el direccionamiento clase B. Pero bueno, para expandirnos más, necesitamos toda esa información. Y las de clase C nos van a permitir utilizar 65.534. Eso nos va a permitir utilizar algo mucho o asociar una red a una empresa más pequeña. Y ustedes dirán, pero ¿por qué mucho? Y la cantidad de IPs por red serían 254. Eso es porque en el tercer octeto, ahora en el Excel que les tengo preparado lo vamos a ver, en ese tercer octeto nos vamos a ir moviendo y yo puedo utilizar 254 subred y a cada subred le puedo asignar 254 hosts. Entonces, yo sé que ahora es un poco confuso todo lo que le estamos viendo, pero bueno, más adelante la idea es primero la teoría y luego en la práctica van a entender todo lo que les estoy marcando aquí. Ahora, si nos vamos a la diapositiva anterior, miren de que las clases A empiezan en 1 y terminan en 127. Pero, si yo quiero tomar una red privada de esa clase A, debo tomar la 10, que es la que nos están mostrando aquí. O sea que todo lo que no sea 10 es público. Por ejemplo, recuerden los DNS de Google que son 8.8.8.8. Entonces, eso es un direccionamiento público y miren que entra en este rango, pero no es privado. O sea, si ustedes van a una red y le sacan la dirección IP, entran al computador y colocan ipconf y les aparece 10.x.x.x, eso es una dirección IP privada. Entonces usted dice, bueno, esta LAN trabaja con ese direccionamiento. Entonces, eso es lo que nos interesa. Si ven aquí, la clase B empieza en 172.16.0 y termina en 172.31.55.55. Entonces, todo lo que no sea 172.16, o sea, que entra en este rango, es una dirección de clase B pública. Por ejemplo, yo puedo tener 128.1.2.1, un ejemplo, ese direccionamiento es público, o sea que se puede encontrar en internet. Si entra en este rango es privado, no son enrutables hacia internet. Y así lo podemos hacer también con las de clase C. Bien, entonces veamos un poco. Hay unas fórmulas que se aplican para hallar el host y para hallar la red. Entonces, para hallar el host, la fórmula que se nos va a aplicar es esta que tenemos. 2 a la n menos 2, donde n va a ser la cantidad de hosts cuando estoy diseñando la red que voy a prestar para que se acople o digamos, se acople a las necesidades del diseño que yo estoy creando. Y tenemos la fórmula de la red, que es la que también interesa, que es 2 elevado a la n, donde n es la cantidad de red que voy a utilizar. Por ejemplo, yo tengo en una empresa 3 departamentos. Tengo sistemas, tengo contabilidad y tengo mercadeo. Un ejemplo. Entonces, serían 3 subredes y, por ejemplo, sistemas va a tener 10 computadores. Contabilidad va a tener 8 computadores. Y mercadeo va a tener otros 10 computadores. Entonces, son 3 subredes, pero cada subred tiene un requerimiento diferente. Entonces, para hallar las subredes, aplico la fórmula de la red y para hallar los hosts, aplico la fórmula de los hosts. Ahora que les muestre el Excel, van a comprender mejor esta parte. Bien, un poco la conversión de binario a decimal. La idea es que todo empiece, vamos a tener 8 ceros, porque sería cada cero representa un bit y los 8 bits representan un byte. Entonces, vamos a tener 8 ceros y si yo quiero tomar o convertir esa posición en el valor decimal, simplemente le agrego un 1. Simplemente
le agrego un 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, si yo quiero, esto sería, digamos, los valores de bits en octetos. Vamos en múltiplo de 2. Empezamos con el 1, el otro es el 2, el 4, el 8, 16, 32, 64 y 128. Vamos en múltiplos de 2. Esto se duplica. Miren que aquí el primer octeto, el primer bit tiene el 1. Yo lo duplico, eso sería el segundo bit, sería un 2. El tercer bit le duplico el 2, daría un 4. Luego lo duplico, da 8. Por eso se dice que es el múltiplo de 2. Entonces, si yo quiero pasar, como el computador únicamente entiende binarios, ceros y unos, yo le tengo que decir qué es lo que quiero que él lo interprete como decimal. ¿Cómo hago eso? Donde está esa posición, yo le voy a colocar un 1. Por ejemplo, miren, alcanzan a ver toda esta parte. Bueno, este no es. Toda esta parte, lo que alcanzan a ver ahí, sería mi forma binaria. Entonces, si yo quiero, digamos, convertir o que mi dirección empiece por 168.1, bueno, en este caso sería 192. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo lo coloco en 1, la posición que yo quiero. Entonces, de todo este octeto, aquí tengo, le coloco un 1 y acá le coloco un 1. Ahí le estoy indicando de que va a tomar el 128 y el 64. Aquí lo vemos. Vamos a sumar los dos valores y eso me va a dar en ese octeto el valor que yo le di, en este caso 192. No se preocupen que ahora vamos a entender mejor. Simplemente teoría y luego pasamos a la práctica. Entonces, aquí nos coloca una actividad Cisco, nos dice conversión de binario a decimal. En este caso, va a ser una dirección de 32 bits, como lo tenemos. Está separado por octetos. Mírenlo aquí, los 4 octetos. Si yo sumo todo esto, me da 32 bits. Entonces, yo voy a colocar en 1, o sea, ellos arrancan todos en 0. Entonces, yo coloco en 1 la necesidad que yo estoy diseñando. Lo vemos mejor aquí en esta imagen. Por ejemplo, en el primer octeto, yo coloqué en 1 el 128. Aquí yo coloqué el 128 en 1 y coloqué en 1 el 64. Quiere decir de que en ese octeto me va a sumar esos dos valores que yo coloqué en 1. En el segundo octeto, él me va a sumar el 128, el 32 y me va a sumar el 8. Entonces, en el segundo octeto va a tener ese valor. En el tercer octeto va a sumar el 8 y va a sumar el 2. Y en el cuarto octeto va a sumar el 8 y va a sumar el 2. Bien. Pasemos a la otra diapositiva. Vamos a deshacer. Bien. Entonces, ¿qué tenemos en el tercer octeto? En el tercer octeto, ya él me va a indicar qué es lo que va a sumar y finalmente lo suma. Y si lo suma, este sería el valor final. Vamos a la otra diapositiva. El valor final de la dirección IP sería en el primer octeto, aquí lo vemos, 128 más 64 me da 192. En el segundo octeto, 128 más 32 más 8 me da 168. En el tercer octeto sería 8 más 2 sería 10. Y en el cuarto octeto sería 8 más 2 sería 10. O sea que esta es mi dirección final resultante. Y esa es una dirección de host que podemos utilizar en un dispositivo final como les acabé de iniciar. Entonces, una dirección de un PC de mesa puede ser 192.168.10.10 y bueno, ahí está, digamos, soportado. ¿Qué es una máscara de subred? Vemos de que una máscara de subred ORE es una combinación de bits que nos sirven para delimitar con la máscara de subred
le vamos a indicar al dispositivo, estos son tus límites. Tú de ahí no te puedes pasar. Y tú perteneces a dicha subred. Por eso se llama máscara de subred, cuya función es indicar a los dispositivos qué parte de la dirección es el número de la subred, incluye la subred y las partes correspondientes al host. Entonces, ahora que pasemos al Excel, se van a dar cuenta de cómo va toda esa dirección. La vamos a dividir en red, subred y host, y vamos a hallar el direccionamiento que nos pide el ejercicio que les tengo presente. Bien, entonces acabamos de terminar la parte teórica. Vamos a pasar a la parte práctica y para eso vamos a utilizar el Excel. Bien, entonces aquí ya yo les tengo algo preparado. Todo lo que nos presentó las diapositivas ya yo las tengo acá. Miren la parte decimal. Vamos a tratar la dirección de clase C, y con una dirección de clase C solamente puedo tocar el último octeto. Entonces esto sería nuestro cuarto octeto. Sería la parte decimal, sería la máscara que vamos a estar utilizando, el prefijo. ¿Por qué? Porque a no ser una configuración es muy engorroso, por así decirlo, colocar digamos, una máscara completa. Yo le puedo decir, esta dirección IP es un SNAP 25. Entonces, digamos, por convención es mucho mejor trabajar ese tema así, y bueno, lo vamos a utilizar mucho mejor. Entonces, no sé si antes de pasar a la parte teórica, alguno tiene una pregunta que podamos resolver. No, todo bien. No, profe, todo bien. Okay. Muy bien. Nelson, ¿tienes preguntas? Bueno, sí, yo estaba viendo y en la parte de el C4, que está el 26 de prefijo. Ok. No Sí. entiendo por qué 26. Bueno, ahora, bueno, ¿por qué? Porque yo aquí estoy desmenuzando, por así decirlo, el último octeto. Ya. Entonces, recuerda que un octeto tiene 8. Entonces, yo hasta aquí, si yo tomo esta dirección de IPv4, clase C, estoy tomando los 3 octetos. Entonces, como estoy tomando los 3 primeros y decimos que cada uno tiene 8, entonces yo multiplico 8 por 3, me da 24. Ya, entonces, si yo a 24 le sumo 1, sería 25. Si le sumo 2, sería 26. Si le sumo 3, sería 27. Si le sumo 4, sería 28. Y así hasta que completemos todo el octeto, que serían los 8 bits. Ok, listo, profe, quedó claro. Bueno, ¿quién más está? Alexi, ¿tienes dudas? No, en el momento todo ha sido muy claro. Ok, listo. Entonces, vamos a hacer una pausa mientras yo comprimo todo porque y pasamos a la parte práctica. Regálenme unos 10 minuticos y nos volvemos a conectar todos. Ok, listo, vale, listo. Ok. Ok. Pero todavía queda un minuto.